En el siguiente trabajo hablaré sobre la dimensión psíquica mental a nivel antropológico. Por lo tanto, hablar sobre el ser humano es un aspecto muy importante. El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos yuxtapuestos, es un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados. El subsistema físico, el químico, el biológico, el psicológico, social, cultural, ético-moral y el espiritual. Todos juntos e integrados constituyen la personalidad y su falta de integración o coordinación desencadena procesos patológicos de diferente índole, ya puede ser orgánica, psicológica, social o varias juntas. Por esto, el llevar al ser humano a su pleno desarrollo y madurez en su realidad integral constituye la empresa más difícil y ambiciosa que puede proponerse una persona, una institución e incluso una sociedad completa. Sin embargo, caminar en una dirección abriendo horizontes e iluminando caminos es la meta que se propone en general toda verdadera educación y desarrollo pleno del ser humano. La amplitud y la complejidad del desarrollo humano ha propiciado que múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar y a tratar de desentrañar su realidad y enigmática naturaleza. La filosofía de la educación, la pedagogía, biología genética, psicología del desarrollo, la sociología educativa y muchas otras han dado aportes muy valiosos para guiar la acción práctica de las profesiones de ayuda. Es importante hacer el estudio de las diferentes dimensiones del ser humano para conocer y diferenciar el comportamiento frente a cada situación. Este dado por la herencia, en lo que hace que cada individuo sea único, forma su personalidad, determina la reacción ante un evento determinado. Las diferentes etapas del desarrollo psicosocial intervienen directamente en el comportamiento de la persona según su edad. Esta dimensión psíquica permite una gran capacidad mental que controla la conducta, controla el comportamiento y se adapta al medio mediante los sentimientos, las emociones, los valores, autonomía, desarrollo humano y social. Igualmente presenta dos características importantes, que es la conciencia y la intencionalidad. La conciencia son los hechos o la actividad psíquica que es consciente, es decir, que el sujeto se da cuenta que tiene vida, mientras que la intencionalidad son intencionales porque el sujeto conoce un objeto o se orienta a lo que ha conocido anteriormente. Ahora pasamos a hablar a los aspectos de la dimensión psíquica, que se divide en dos, los psicoafectivos y los psicocognitivos. El aspecto psicoafectivo está referido a los aspectos emocionales, motivacionales y actitudinales de la persona. Tiene que ver en sí con las emociones y sentimientos que intervienen en nuestros actos. Esta dimensión psicoafectiva se divide en otras dimensiones, que está la autoestima, la sociabilidad y la creatividad. Ahora hablaré un poco sobre estas dimensiones psicoafectivas. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración o el aprecio de una persona que se hace a sí misma. Es el nivel de afecto o cariño que se tiene la persona por sí misma. La sociabilidad es el hábito o la cualidad de ser sociable, de convivir en armonía con otras personas en una sociedad. Y por último tenemos la creatividad, que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de una asociación entre ideas y conceptos ya conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Por lo tanto, podemos decir que esta dimensión psicoafectiva responde a la capacidad de vivir la realidad con pasión. Esta capacidad hace referencia a lo que llamamos la percepción de la densidad de la vida, a diferenciar de lo que sería la percepción de la realidad de la vida o la duración de la vida, que eso ya corresponde a la dimensión psicocognitiva. Ahora vamos a hablar sobre el aspecto psicocognitivo. La cognición hace referencia a los procesos tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas, que ahí abarca lo que es la inteligencia y la planificación. Muchos de los procesos cognitivos involucran funciones cerebrales sofisticadas únicas del ser humano. Las actividades cognitivas
aunque se describe funcionalmente de una manera individual, interactúan en conjunto para obtener un comportamiento determinado. Por lo tanto, este aspecto hace referencia a la capacidad humana de comprender la realidad tal y como es, distinguiéndola de la no realidad. Considero que el desarrollo de esta dimensión es la búsqueda del conocimiento y la aprehensión de la realidad. El eje de la dimensión psicocognitiva está en la distinción en lo que es la realidad y lo que no es. Ahora vamos a hablar sobre la dimensión psíquica desde dos diferentes puntos, lo que es el objetivo y el subjetivo. En la perspectiva de la objetividad de esta dimensión, podemos establecer como punto central la capacidad de ver la realidad más allá de uno mismo y de ver la realidad de uno mismo en un contexto que lo trasciende. Se trata aquí de construir certezas personales y colectivas, necesariamente en una fuerte interacción acerca de la realidad en sí misma. Es por esta razón que entra también en este cuadro lo referido al conocimiento formal. Por otro lado, la perspectiva subjetiva de esta dimensión implica la voluntad de la persona de ubicarse en la realidad, de modo tal que esta ubicación sea adecuada a la realidad. La persona aquí busca intencionalmente, consciente, por tanto, tener actitudes y actos que sean adecuadas a la realidad. La práctica sana de esta dimensión son aquellas donde representa valores y las emociones donde identifica al ser humano. Esta práctica se divide en dos partes, que son los placeres y los principios. Los principios generados al tener una buena práctica de esta dimensión son la serenidad, el amor, la sensatez, disciplina, fraternidad, generosidad y autodominio. Por otro lado tenemos los placeres, que es la amistad, el gusto, la afectividad, fraternidad. La práctica inadecuada de esta dimensión puede traer repercusiones negativas. Estas prácticas inadecuadas son aquellas donde se descontrola toda conducta del ser humano y así lleva a un descontrol de su personalidad y en la forma de desarrollo de uno mismo y también en la sociedad. Estas prácticas serían la ira, la pereza, la envidia, la avaricia, la lujuria, donde estas prácticas son muy populares y están muy regidas en el medio donde reside el ser humano. En las 2 décadas anteriores, la influencia de la sociología fue una tónica predominante en la conceptualización de la psicología, en Europa y Latinoamérica principalmente, sobredimensionando el papel del medio en la formación de patrones de la conducta. Si bien el hombre en cada generación ha creído que la suya atraviesa por momentos más cruciales de la historia, no podemos negar que los cambios actuales son más acelerados y dramáticos, más complejos que los ocurridos en épocas anteriores durante el mismo lapso de tiempo. Y de este panorama se nutre la psicología. Nuevas situaciones y problemas han abierto inesperados campos de investigación y de actividad profesional: familia, violencia familiar y social, sexualidad, empresa, publicidad, industria, manejo de la información, pobreza, tensión laboral y virtual, violencia, guerra, desastres naturales y humanos, viajes espaciales, SIDA, etc. Ha tenido un profundo impacto en la actividad psicológica reciente. La herencia no es una rígida armadura psicológica, sino un surco de posibilidades que da tanto posibilidades como limitaciones a la conducta real de las personas y de los pueblos. Como habíamos dicho anteriormente, la ira es el resultado de una práctica inadecuada de esta dimensión. Por lo tanto, nuestra situación problemática es la ira y sus efectos en la sociedad. La ira es la reacción de irritación, furia o cólera causada por la indignación y el enojo de sentir vulnerable. Pero que la ira es una emoción constante en nuestra sociedad, ya que alrededor de nosotros existe una fiebre de malestar e indignación constante que nos contagia. Una parte importante no solo está continuamente enfadada, sino que el fenómeno es más sutil, aunque siempre encontrará una causa y motivos para que su ira siga y aumente. La crisis económica ha ido agudizando la experiencia que venía llegando desde hace mucho tiempo. La ira ha venido para quedarse. El peligro, lo sabemos, está ahí. La descomposición del tejido social y la violencia como la evidencia de la misma. La sociedad airada es una sociedad victimista. Rápidamente percibirá un valor relacionado. Una parte significativa de los individuos y de los grupos sociales que intervienen en la dinámica de la sociedad emocional es víctima de algo o de alguien. Si es real o imaginario,
este siempre será victimizado. Lo relevante es la relación causal que existe entre la ira y el victimicismo. La actualidad política, social, económica está llena de ejemplos de los enunciados anteriores. En nuestro país se puede observar este fenómeno en el aumento de tasas de asesinato tanto a hombres como en mujeres, la cantidad de maras, los estudiantes que luchan por sus derechos, la ira por la crisis política hasta el maltrato doméstico en las familias. Ahora vamos a hablar sobre las características de la ira. Se le ha considerado como una emoción moral. Se produce ante situaciones de rotura de compromiso, promesas, expectativas, reglas de conducta y todo lo relacionado con la libertad personal. Es un sentimiento displacentero que genera un impulso apremiante por eliminar o dañar a la agente causante. Es, junto con el miedo, las dos emociones más intensas y pasionales y potencialmente la más peligrosa, ya que su propósito funcional es destruir las barreras del entorno. En situaciones extremas puede llegar a generar reacciones de odio, violencia, tanto verbal como física. Enfadarse es una manifestación más de la vida, aunque para algunos llega a destruir su vida. Las personas que tienen problemas para controlar sus emociones se suelen encontrar con problemas para relacionarse. El problema comienza cuando la ira entra a nuestra vida con demasiada frecuencia y cuando se comienza a perder el control, haciéndose fuerte en nosotros. Si esto ocurre, es posible que tengamos un problema con la ira, pues perder el control nos puede llevar a muchas acciones destructivas y autodestructivas, las cuales son causas de lamentación. Personas en constantes estados de ira tratan de buscar soluciones en la bebida o en las drogas, pero esto solo funciona a corto plazo, como una evasión del momento. Más tarde, este sentimiento de fracaso puede contribuir a que continúe con los malos hábitos. Las raíces de este comportamiento puede estar en la infancia. Los padres han de enseñar a sus hijos sobre cómo manejar el enojo de forma adecuada. Dejarse llevar por la ira y reaccionar libremente desencadena únicamente más ira y agresión. No sirve de ninguna manera, no ayuda en nada para resolver la situación. Por tanto, es preferible descubrir lo que se está desencadenando esta ira y después controlar con estrategias para impedir que estas reacciones descontroladas se den. Mediante la comprensión de la fuente que genera la ira se puede ser capaz de encontrar una solución. Conviene hablar con alguien de esto que esté cerca de usted, su cónyuge, un amigo, un miembro de familia, para que le pueda prestar. Hay cosas que no se pueden evitar o librarse de cosas o personas que desencadenen esta ira ni tampoco puedan cambiarlas, aunque sí se puede generar un cambio personal que le funcione para controlar las reacciones propias. La ira no es un problema fácil. Cuando se quiere lidiar, aparecen obstáculos que parecen hacer imposible el tratarla, aunque existen técnicas para hacernos conscientes y obtener el autocontrol, y así poder realizar las acciones que no son necesarias y no estar reaccionando ante estados inapropiados. En mi opinión, considero que la ira es un problema bastante complicado para buscarle una solución si hablamos en la perspectiva de una sociedad completa. En el ámbito individual se podría tratar con terapias individuales de control de ira, pero ya hablando de una sociedad que se encuentra en un estado de ira, ya sea por indiferencia, estatus social o una situación política en la cual es bien complicada cambiar el causante de la ira, considero de que este problema tendría que ser tratado con una solución más amplia, ya sea como una persona que levante leyes para que todos seamos tratados de la misma forma, sin tomar en cuenta nuestro estatus social, sino considerando que a cada uno como un individuo totalmente igual. Y como ya habíamos visto anteriormente en este video, la forma más fácil para eliminar la ira en una persona es eliminando el causante que genera esta situación. Pero ya en estos casos sería como bien complicado cambiar la situación de las personas. Por lo tanto, considero de que la única forma para hacerlo ya sería como algo más fuerte, algo como una persona, un líder que se levante y cree leyes para que las personas sean tratadas con igualdad y no exista la indiferencia. Espero que este tema haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.